Hola a todos, buenas tardes, noches. Vamos a esperar unos minutos a que se conecten más personas. Entonces, por ahí, en unos 5 o 10 minutos vamos a estar comenzando con el club de lectura. Mientras tanto, se van a proyectar las reglas del club, que igual creo que ya las conocemos todos. Los micrófonos en silencio, escribir en el chat cuando se quiera hablar y esperar a que Camila abra los micrófonos. Entonces, ahorita estaremos empezando.
Hola a todos. Veo que ya hay más participantes conectados, entonces podemos dar inicio a esta que es la tercera sesión del Club de Lectura de Cuaderno de Faros. Tengo un anuncio que darles y es que gracias a la gestión de Laguna Libros, en nuestra próxima sesión, que es la última, vamos a contar con la participación de Jasmina Barrera, que es la autora del libro. Entonces, ya se va a conectar desde México y va a estar respondiendo a sus preguntas. Entonces, me parece pues que es una oportunidad muy chévere para pues hablar uno a uno con la autora de este libro que hemos estado leyendo y haciendo todo, pues haciendo todas estas disquisiciones sobre él. Entonces me parece que es una experiencia que puede ser muy emocionante tanto para ella como para nosotros. Entonces, ahí les dejo el dato y también pues para que inviten a personas si conocen que estén interesados en las cosas que Jasmina va a contarnos, pues para que también les pasen el link para que se puedan conectar a este club. Entonces, bueno, retomando un poco lo que hablamos la sesión pasada hablamos sobre la forma del libro, como el libro a veces es un ensayo, a veces es un cuaderno, a veces es un diario, y hablamos también mucho sobre la soledad y el silencio y sobre cómo estar solos no necesariamente significa que no hayan ruidos, cuáles pueden ser esos ruidos que invaden la soledad y qué otros ruidos cotidianos aparecen también como en ese paisaje sonoro que conforma el confinamiento. Y mi invitación para los que quisieran animarse a escribir algo y a presentarlo en el club era hacer un texto muy breve sobre estos ruidos y estos silencios que aparecen en la soledad. Entonces, pues mi invitación en este momento es que quienes quieran leerlo, pues podemos hacer una pequeña ronda de lectura y a partir de esas lecturas, pues también hablar sobre este libro y hablar sobre los diferentes temas que trata el libro. Entonces, pues espero que se animen a compartir sus lecturas. Y otro tema que me parece interesante para tratar, que son pues, los temas que han quedado también como muy en el tintero, me parece que hay uno que es muy interesante y que lo tratamos un poco bordeándolo en la sesión pasada, cuando hablamos como de la manera en la que el faro se comunica a partir de la luz y de cómo esa luz también tiene que ver con el cuidado, porque es esa luz la que anuncia o señala un camino. Y también se me ocurre pensar cómo esas, cómo nos comunicamos con otras, con otros y cómo los objetos y los otros se comunican con nosotros, en el sentido en el que, como lo hablamos la primera vez, hay personas o hay cosas o hay territorios que funcionan como faros y que nos guían y que nos cuidan y que nos mantienen a salvo. Entonces me parece interesante pensarlo como personas que podrían ser objetos y, digamos, pensar el pensamiento metafórico de esa manera, ¿no? Como esta persona que me guía, esta persona que me cuida, esta persona que me brinda sosiego, se parece a este objeto, sea un faro, sea otra cosa. Y del mismo modo, como los objetos también pueden tener esos valores de cuidado que a veces, pues por estar inmersos en otros ritmos y otras cotidianidades, no podemos ver. Entonces, eso me parece que también puede ser interesante, ¿no? O sea, como esa relación metafórica que podemos establecer con personas y con objetos y que se realiza a partir del lenguaje y de un lenguaje de los afectos y un lenguaje relacional, ¿no? Y también me parece como súper interesante la manera en la que
es en ese afecto en el que comenzamos a cambiar la mirada sobre ciertas personas o sobre ciertos objetos y es ese afecto el que resignifica a una persona, a un lugar o a una cosa que para otros puede que no tenga ningún tipo de efecto. Aquí Laura Carvajal está diciendo algo, no sé si Laura quiere compartirlo, porque me manda un fragmento de la poeta paisa Jenny León, que es una grandísima poeta. No sé si Laura Carvajal quiere leerlo y le abrimos el micrófono. Bueno, Laura quiere que yo lo lea. Y el fragmento de Jenny León dice así. Recuerda que la libertad también viene en forma de palabras y estas no pueden escucharse por fuera del espacio del silencio. Entiéndase que este silencio no es la ausencia de ruido, sino el estado atento del alma. Y me parece que es súper interesante que Laura haya compartido este fragmento porque resuena muchísimo con lo que hemos venido hablando, ¿no? Como de cómo la soledad, en el sentido como de esa dicotomía que también de la cual Jasmine habla, que es loneliness contra solitude, que es una dicotomía que solamente se puede diferenciar en inglés, que en español no se permite esa diferencia, como esa solitud es un momento de reflexión, de mirar para adentro, de escucharse a uno mismo, de escuchar esa soledad y cómo ese silencio permite que de ahí aparezcan esas palabras, ¿no? Y me gusta mucho esa idea del estado atento del alma, que es un estado que realmente solo se puede llegar por medio de la soledad. Y me parece muy interesante también como en esa soledad y en ese estado atento del alma podemos ver o se hacen más materiales y más palpables esos afectos que podemos sentir hacia personas, hacia objetos o hacia lugares que cuidan de nosotros. Me parece que hay ahí también una relación vincular muy interesante entre estar a solas con uno y estar atento, ese estado atento del alma. Ahí también se genera un afecto y un vínculo con uno mismo, que me parece que también tiene mucho que ver con el carácter de los fareros y el carácter de las personas que viven en estos faros. Hay algo que me parece interesante de eso también, y es algo de lo cual ella habla mucho más adelante en el libro, y es de cómo durante la posguerra muchos hombres querían ser... bueno, Laura me dice que copie ahorita el fragmento, ya lo copió, ya lo copio. Mentiras, lo voy a copiar de una vez porque voy a, voy a confundir, entonces lo voy a copiar de una vez y luego sigo hablando de la posguerra. Ya. Entonces, algo que dice Jasmina, que es que lo hace más adelante, es sobre cómo durante la posguerra muchas personas veían a el farero como un trabajo que ambicionar y como un trabajo muy pedido y como el trabajo más cotizado, porque ese era un trabajo que brindaba techo, comida y era básicamente algo que no se tenía en la posguerra, pues después de toda la crisis y de toda la escasez. Entonces, también es súper interesante cómo la historia y las fuerzas políticas y las fuerzas económicas y las circunstancias y los eventos también moldean el contexto frente al cual ocurren las cosas y moldean también ese contexto del afecto y del cuidado que nos puede proporcionar ciertos lugares o ciertos objetos, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre en este momento, con todas las situaciones que están pasando, los hospitales, que tal vez para muchas personas antes podrían ser lugares de refugio, en el sentido de que, o sea, hay personas que van a las clínicas a que las atiendan por cualquier dolor de cabeza y se sienten en paz y se sienten en sosiego porque están en el hospital, sienten que ahí nada les va a pasar y ahora con lo que está sucediendo, los hospitales se convierten en lugares de amenaza, ¿no? Entonces también me parece interesante como que pensemos los objetos y pensemos las personas y los afectos como algo que no es monolítico y que se queda ahí estático, sino que es algo que va cambiando y que siempre es cambiante y que también se pone de manifiesto en el libro, ¿no? Como el libro no es estático, el libro no sigue una sola forma, no es un cuaderno inmóvil, sino que
muestra un recorrido de viaje, pero también muestra el recorrido de muchas ideas y de muchas variaciones frente a un tema que también podría relacionarse con ejercicios que a veces hacen los pintores, que hacen variaciones sobre un mismo tema, o los músicos, ¿no? Entonces ahí también es interesante pensar el libro desde ahí, ¿no? Como ese género cambiante que muchas veces no está tan asociado a la literatura, pero que da unas posibilidades creativas maravillosas porque es hacer variaciones sobre una cosa que puede ser algo más. Y me parece pues que es muy interesante pensarlo así, ¿no? Como todas estas variaciones del faro. Y luego hay algo más, bueno, otra cosa de la cual quería hablar sobre este tema de los afectos, que también lo tratamos muy por encima la sesión pasada, es el tema del aburrimiento, ¿no? Como la posibilidad de aburrirse y cómo muchas veces se nos pide todo el tiempo estar productivos, todo el tiempo estar atentos, todo el tiempo estar alegres, todo el tiempo estar llenando nuestro tiempo con actividades que resulten satisfactorias y que sacien eh, ese ocio, y como el aburrimiento a veces es como algo que es prohibido o vetado, ¿no? Y como algo que no necesariamente está bien visto, y como finalmente en el aburrimiento pues también hay una posibilidad para eso que dice el fragmento de Jenny del estado atento del alma, ¿no? Como aburrirse también, también vale conocerse a uno cuando hay aburrimiento, y también vale conocer al otro cuando hay aburrimiento, y cómo uno se aburre con otras personas, cuál es esa posibilidad de vinculación también que permite el aburrimiento, que me parece interesante para que lo vayamos pensando, si alguno quiere intervenir o si alguno quiere como mostrar sus ejercicios de escritura, también los invito a hacerlo. Y luego hay otro tema que también me parece que es muy interesante y que ya va más allá de el faro como objeto y como las múltiples lecturas que podemos hacer de ese objeto, que es la idea de la autora como una coleccionista. Entonces, ella muchas veces se refiere a ella misma como una coleccionista de faros. Ella habla en un momento, dice, hay una cita que dice, es posible separar la idea de colección de la de cultura, como si aquellos, aquellas civilizaciones que logran entender la cultura como este sistema de códigos, prácticas, tradiciones, etcétera, común a una comunidad, común a una comunidad. Un poco redundante, pero bueno. Eh, en algún momento comienzan a caer en el coleccionismo, ya sea, pues no sé, coleccionismo de cualquier objeto, sean piedras, ramas. Están, por ejemplo, unas colecciones que antes se hacían, ya no son tan frecuentes, pero los herbarios, que eran como estos álbumes en donde se guardaban las hojas secas de las flores, como una especie de botánica personal, y como, digamos, el coleccionismo es algo que es muy propio de ciertos seres humanos que están inmersos en ciertas sensibilidades culturales. También podemos pensar en una colección de libros en una biblioteca, una colección de música, pero como también ese coleccionismo tiene otras profundidades que van más allá de la mera idea de tener una colección de objetos que son fetiche, sino también una idea, pensar el coleccionismo en relación al deseo y cómo ese deseo, como un deseo de completud, como yo lo quiero tener todo, ¿no? Que es algo que podemos pensar como en los álbumes cuando llega el mundial, queremos completar el álbum, buscamos las monas, vamos, las cambiamos porque queremos completar ese álbum, pero hay algo que dice ella, que es como que el deseo es muy insoportable, o sea, que ese deseo de completud para ella es muy insoportable, y que ella siente que si ella coleccionara todos los faros del mundo y los visitara todos y tuviera como esa idea de completud de los faros, anularía también un poco el sentido de siempre estar viajando y de siempre estar curiosa frente a ese tema y de siempre estar buscando. Entonces también me parece como muy interesante pensar esa idea del coleccionista como alguien que busca, ¿no? Como el coleccionista como un gran buscador,
que todo el tiempo está buscando esa pieza que le falta a su rompecabezas, pero que también que está la paradoja ahí, es que si llegara a conseguir esa pieza que le falta, ya la colección terminaría y terminaría esa búsqueda y terminaría ese apasionamiento por la búsqueda. Entonces algo de lo que ella habla también es de cómo ella considera el coleccionismo como un escape, en el sentido de que siempre le permite ir en movimiento, siempre le permite estar buscando lo siguiente y lo que sigue y lo que sigue. Me parece muy interesante esa idea, ¿no? Porque también nos habla mucho sobre el deseo, ¿no? Como voy a coleccionar esto, pero el deseo no es al final completar o tenerlos todos, sino seguir buscando y seguir construyendo y seguir alimentando esa curiosidad por esos objetos. Entonces, a mí me parece muy interesante que pensemos entre todos ese deseo, ese ímpetu por el deseo que está también muy vinculado al viaje y cómo al final el libro también se torna en un cuaderno de viaje en donde ella comienza a consignar ciertas cosas que le pasan, también una especie de diario, porque también hay algo ahí como en ese registro de los días que busca esa completud que al final es paradójica, ¿no? O sea, si pudiéramos todos registrar absolutamente todo lo que está pasando en estos días, igual siempre hay algo que se queda por fuera, pero también es eso que se queda por fuera lo que nos permite seguir escribiendo, seguir buscando, seguir leyendo, ¿no? También creo que tiene que ver mucho como con la idea de aprender sobre algo o de interesarse en algo, ¿no? Como lo podemos pensar también frente al otro y frente a otras personas, como cuando conocemos a alguien, siempre hay una región del otro que queda opaca y que siempre es misteriosa y que tiene mucho que ver con eso de lo que calla el otro. Y es completamente imposible conocer al otro en su completud, ¿no? A pesar de que conozcamos lados de él que pensaríamos nunca conocer, como por ejemplo el del aburrimiento en estos casos, conocer al otro aburrido, me parece que es una región muy sombría, la cual muy poca gente deja que lo conozcan, pero siempre va a haber algo que no vamos a conocer del otro y también ahí en ese misterio recae pues el interés que puede surgir el otro, ¿no? Entonces es como en ese secreto, en ese misterio, en eso, en esa imposibilidad de poder leer sus pensamientos, de poder encarnar su corporalidad también, en donde el otro se vuelve fundamental para el afecto y donde el otro se vuelve fundamental para también ayudarnos a entender a nosotros mismos, porque si tuviéramos al otro completo, ya nuestro deseo estaría colmado y ya, pues, no tendría mucho sentido, ¿no? Y entonces eso también me parece que es otra de las cosas interesantes para pensar en este respecto, que es como, como, como si logramos, o sea, como que si ese interés por eso, ese objeto que tanto nos gusta, o esa persona, o ese lugar, perdería sentido si lo completáramos, si eso tiene algo que ver como con cierto carácter, que es algo también de lo que habla Jasmina cuando ella se habla a sí misma y dice como también es que yo tengo un carácter melancólico y un carácter como que siempre está buscando esa incompletud, o si finalmente hay alguna satisfacción en ese deseo de tenerlo todo y conocerlo todo y completarlo. A mí me parece que es imposible completar esa búsqueda porque también ahí pararía, ¿no? O sea, como el viaje pararía si lo conociéramos completamente, lo que buscamos conocer, lo que buscamos intelectualizar, pararía si tuviéramos certezas sobre eso, ¿no? O sea, como que siento que también hay algo ahí en ese deseo y en esa duda que se vuelve un motor de la curiosidad y del intelecto y que es un motor también importante es un motor muy importante me parece también para la creación y para la lectura. Aquí Laura Alexandra Valencia dice que escribió algo sobre el aburrimiento, pero no llegó. Entonces, no sé si Laura quiere volverlo a copiar o si quiere que le abramos el micrófono.
para que podamos comentar el aburrimiento. Ah, bueno, Laura no puede usar el micrófono, pero entonces no sé, la va a escribir eh, sobre el aburrimiento. Y una vez más, los invito a, si tienen algún ejercicio de escritura que hayan hecho esta semana sobre la soledad, sobre el silencio, sobre el ruido, que también lo compartan en este espacio, que me parece que eh, aquí Miriam Luz nos dice que hizo su ejercicio sobre los ruidos. Entonces, Miriam Luz, me gustaría que lo leyeras y lo compartieras con nosotros. No sé si, Camila, le podemos abrir el micrófono a Miriam Luz Buitrago. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, buenas tardes, Gloria, nuevamente. Hola. Eh, bueno, pues yo hice un ejercicio cortito sobre tu idea de los ruidos y también del, del diario. Entonces, dice así, día uno. El silencio se quedó un segundo entre mis oídos y mis audífonos. Día 2. Hago un gesto de molestia porque el sonido de voces se cuela por la ventana abierta. Me he vuelto más intolerante a los ruidos. Día 3. He saltado con la sirena de una ambulancia. Ya se me había olvidado que existían. Día 4. No soporto un segundo más al señor de los aguacates. Y no ayuda para nada el que se hayan puesto a arreglar un camión frente a mi ventana. Día, día 4 más tarde. Nunca estaré demasiado agradecida por la lluvia. Ahora, además, espanto toda fuente de ruido. Día 5. Menos mal mis vecinos son silenciosos. Día 6. Se ha vuelto constante el sonido del agua en el lavaplatos, el de las teclas del portátil, el de mi gato pidiendo atención a horas inusuales, el del timbre por los domicilios del edificio. Día 7. Es bueno saber que aún quedan las voces de los amigos, de los compañeros, de los desconocidos. Al menos no se ha perdido ese atisbo de humanidad. Ya. Bueno, te quería preguntar Gracias. si este ejercicio lo hiciste, o sea, si tú eres una persona que es consciente de la escucha y que es consciente de los ruidos, o si te pusiste en una disposición de escuchar más los ruidos como por las conversaciones que hemos tenido aquí en el club. Me debato entre una y otra porque digamos que si bien suelo ponerle cuidado a los detalles, digamos que si esta semana estaba más pendiente de, más bien como de anotarlo en mi cabeza, como de no olvidarlos, más bien que ponerles atención. Eso. ¿Y sentiste que de alguna forma la configuración de tu espacio cambiaba al intentar ponerle la atención a un sentido diferente al de la vista, por ejemplo? Claro, sin duda, porque digamos que uno está, sobre todo en este trabajo que tiene que ver con la lectura, pues uno está más pendiente de eso, de la vista, como bien lo dices. En cambio, eh, se olvida uno un poco del ruido ambiente, pese a que pues uno trata de estar atento a todo lo que pasa alrededor. Entonces, sin duda, creo que ser más consciente de también de los elementos que pueden interferir en ese ruido, por ejemplo, el de la ventana, ¿sí? Entonces, pues, cuando estaba percatándome de todos estos sonidos, era como no tengo que cerrar la ventana porque me voy a enloquecer pensando en tantos ruidos. A mí me parece como muy interesante ese diario, ese inventario que hiciste de los ruidos, porque creo que también tiene que ver un poco con lo que hablábamos sobre el aburrimiento, en el sentido en el que hay algunos sentidos, en el sentido en el que hay algunos sentidos que son más estimulados que otros muchas veces y que cuando no tenemos esta estimulación, entonces ya es como, bueno, me aburrí, ¿no? Como que pienso que, por ejemplo, en este momento el sentido de la vista se convierte en un sentido fundamental porque todo está ocurriendo a través de pantallas. De Entonces, todo acuerdo. el tiempo estamos viendo a ver, ¿no? Como, ¿qué es eso que podemos ver ahora? Y como, ¿qué es eso que podemos, eh, que nos va a estimular visualmente para llenar y ocupar la siguiente hora, ¿no? De acuerdo. Y me parece No, y que interesante. también es, perdóname y te interrumpo, No, digamos tranquila. que también siento que es como una
sobreestimulación, ¿no? Bueno, y lo hemos estado hablando todos en este tiempo, ¿no? Como que eh, es chévere darle prioridad a otro sentido para que no se sature ese otro que ha estado tan inmerso como es la vista. Totalmente, y también como a veces la mejor estimulación para el sentido de la escucha es el silencio, ¿no? Porque a veces estamos tan saturados de tanto ruido que es solo el silencio lo que puede estimular y podría ser algo que pareciera aburrido o que pareciera como que no tuviera mucho sentido, pero es ese silencio lo que permite también como un respiro de tantas cosas. Y leyendo tu texto me acordé mucho de un libro, es un libro que a mí me gusta mucho, una novela que a mí me encanta, que se llama El Silenciero, de Di Benedetto, que es un escritor argentino, y es la historia de un hombre que está intentando escapar los ruidos de su cuadra y está intentando encontrar el silencio. Y es pues, toda una reflexión sobre la escucha y sobre lo difícil que es ese silencio y pues que también es muy extraño en este momento que hayamos conquistado el silencio en este confinamiento. Es algo también que resulta muy extraño. Aquí Tal tengo cual. otro mensaje de Luz Elena Castaño que mandó su texto. No sé si Luz Elena lo quiera leer en voz alta para compartirlo con todos o si quiere que yo lo lea. No tengo. Ok, Luz Elena dice que no tiene acceso a su micrófono, entonces Camila, si lo podemos cerrar y yo leo el texto de Luz Elena en voz alta para compartirlo con todos ustedes. Entonces el texto dice así: cuando voy a mi cama cada noche lo siento, están alrededor por todas partes. Se esconden peligrosamente detrás de las cortinas, debajo de mi cama, en el dintel de la puerta, a la espera. De pronto saltan a mi mente y a mi piel. Unos atacan mi corazón invadiéndome de tristeza, otros se acercan cautelosos y se posan en mi corazón como recuerdos. Pero hay otros que aparecen aterradores y me invaden como miedos, como ganas de nada, y yo no sé si correr o quedarme. Igual conmigo son mis fantasmas. Me parece que en su texto, que también apela mucho a eso que estábamos hablando la vez pasada, sobre esas fantasmagorías que también pueden poblar la soledad. Y también siento que hay algo ahí con el fantasma que podemos pensar un poco con lo que venimos hablando hoy, y es los afectos, ¿no? O sea, cómo ciertas emociones o ciertas personas o ciertos lugares o ciertos objetos que perdemos o que ya no existen o que se van por los afectos que tenemos y por ese vínculo afectivo que establecemos con ellos, se convierten en fantasmas, ¿no? Y aquí también estoy pensando en una película que se llama Una historia de fantasmas, A Ghost Story, que es la historia de un hombre que muere. No es Ghost, la sombra del amor, la premisa se parece, aunque también es una historia de amor, pero lo que cambia en A Ghost Story es que este hombre que es fantasma se queda observando a su mujer y nos damos cuenta a lo largo de la película que ser fantasma es realmente muy aburrido, porque lo único que hace este hombre es observarla y observarla, pero no la puede tocar, no se puede manifestar, no puede hacer absolutamente nada sino esperar a que ella se muera. Entonces es diferente a Ghost, la sombra del amor, porque ahí hay orfebrería y hacen el amor parapsicológicamente, pero en este caso es como otra manera de entender el tema del fantasma, como el tema de alguien que se queda suspendido en el tiempo, ¿no? Y eso también lo podemos relacionar con lo que estábamos hablando antes de la curiosidad y de la búsqueda, ¿no? De como de ese movimiento constante hacia lo próximo, el próximo objeto que va a completar la colección, el próximo lugar al que voy a ir, la próxima actividad a la que voy a hacer, y cómo eh, cuando se para, cuando una persona se va, cuando un objeto se pierde, cuando un lugar ya no existe, queda en la memoria y queda estático, ¿no? Y es un poco eso, ¿no? Como esa espera a que vuelva o a recobrarlo. Y ese movimiento también que es contraintuitivo, pues porque así
Así sea una mentira que el tiempo es lineal y que el futuro está adelante y que vamos avanzando hacia el futuro, sí es cierto que también es imposible retroceder el pasado y modificarlo de alguna forma, ¿no? Entonces también esos objetos fantasmales, esas emociones fantasmales se quedan ahí ancladas y no hay nada que podamos hacer tampoco para darle algún tipo de movilidad y sacarlas de su estatismo, que me parece pues que es interesante también pensar la idea del fantasma desde ahí, ¿no? Y aquí, ay, un momento, tengo muchos mensajes de un momento. Ah, bueno, Mariana, Mariana, ¿quieres participar? Por favor, le podemos abrir el mensaje a Mariana, a Rubla. Hola, Hola, hola. ¿cómo estás? No, que de lo que estabas, de lo que, o sea, justo lo que acabas de decir, y como que al respecto de la idea de la conexión y el deseo y el ser completo, no, a mí me generó, pues creo que es una de mis partes preferidas del libro, porque me hizo pensar como que lo valioso finalmente hay una colección es que esté incompleta. Pues como que, porque si llega un momento en el que la colección está completa, pues puede que sea valiosa para quien la pueda apreciar, pero para el propio coleccionista deja de tener sentido. Y yo creo que ahí, pues como desde ese valor, pues me parece muy bello como ese valor que uno le puede dar a un objeto que no está, a un objeto fantasma, algo que le falta, que es la existencia misma de ese deseo de querer coleccionar porque está incompleto. Eso me parece muy bello. Sí, a mí me parece que hay algo ahí que es súper interesante. O sea, me parece por un lado que es muy honesto, como que ella lo ponga de manifiesto en el libro, porque es como, sí, estoy haciendo esta colección de faros y me agobia pensar todos los faros del mundo, también porque los faros, aunque son pues, objetos estáticos, también son objetos que están a la merced de fuerzas históricas y pues la industrialización pues ya no necesitan faros para eso, y así como parece que ya no se van a necesitar más aviones en este mundo, entonces se volvieron, Ay, sí, no. se volvieron, yo soy muy pesimista, pero no me hagan caso. Se volvieron museos y se volvieron como unos repositarios de otra época y se volvieron también como unos espacios donde, como repositarios de fantasmas, ¿no? Y es muy interesante porque ella es capaz de decir eso y declarar eso. Es como mi colección siempre va a estar incompleta y yo quiero que se quede Quiero que es. incompleta. Sí, o sea, lo que siento es que resignifica un poco la idea de la falta, ¿cierto? O sea, hace pensar la ausencia, lo que no está, lo que uno de pronto anhela como con tanto ímpetu tenerlo, como lo valioso, pero no valioso por poseerlo, sino valioso por no poseerlo. Y a mí eso me parece súper interesante porque también nos habla mucho de los afectos y de las relaciones y del deseo, ¿no? O sea, como que da también luces sobre el deseo y sobre el otro y sobre eso que yo pensaba como el misterio del otro, ¿no? O sea, como si yo logro poseer al otro en su completud y tenerlo al lado y que sea mío por siempre, eh, pues finalmente deja de ser el otro, ¿no? O sea, deja de tener esa región misteriosa que es la que al final atrae tanto y genera un deseo hacia el otro y una curiosidad. Entonces también hay algo ahí como en esa ausencia que permite como que siga habiendo como un motor de búsqueda y que las cosas sigan girando. Hay un texto de Gonzalo Arango, no me acuerdo cómo se llama, que él expone eso, como que no logra estar enamorado en la medida en la que no posee al otro, no completa nunca, no lo puede conocer nunca, no lo logra como alumbrar en su totalidad. Sí, a mí me parece que hay algo ahí también, ¿no? Porque me podemos pensar también la idea de una colección de amantes, por ejemplo, como ponerlos como, sí, como un álbum para que llenen todas las fichitas y todas las monitas, pero pues al final, cuando se coleccionan, pues ya el otro deja de ser un sujeto y pasa a ser un objeto, ¿no? Y ya deja de ser como alguien que existe por fuera de mi colección
y se convierte en un objeto estático y en un recuerdo y en ya lo completé, ya no necesito más de esta otra persona. Sí, deja de ser un sujeto y se vuelve también como un objeto en relación a la colección. Sí, uno más, uno más. Aquí Laura Alexandra Valencia dice, siempre debemos dejar una imagen incompleta de nosotros mismos, hace esa cita. Y me parece también eso como muy interesante porque es como, ok, ¿cuáles son, como hablaba anteriormente y digamos en relación también a otro comentario que hace Laura aquí sobre el aburrimiento y es cuáles son esos lugares de nosotros mismos que no conocemos y cuáles son esos lugares a los que tal vez le tenemos un poco de miedo, ¿no? Como a veces le podemos tener miedo a la soledad, miedo al aburrimiento, miedo a perder ese estímulo, ese motor que nos hace, que nos permite seguir buscando, pero también esas regiones oscuras de nosotros nos hacen conocernos un poco más también, ¿no? O sea, también hay algo en explorar ese aburrimiento que puede servir para, para muchas otras cosas. Aquí Laura dice que el aburrimiento durante esta época la ha llevado a sobrepensar a las personas y las situaciones, así que el aburrimiento es bastante útil, sirve para recordar. Y eso me parece que sí es interesante, ¿no? Como esos lugares de aburrimiento luego también se pueden convertir en lugares de la creación, ¿no? Lugares creativos y puede ser interesante también, como algo que podría ser un contrasentido, así como que la completud apaga el deseo, también pensar que el aburrimiento es algo que enciende los motores de la creación, ¿no? Y me parece interesante eh, entender el aburrimiento también en relación a la lectura y a la escritura. Yo, por ejemplo, mi manera más común de matar el aburrimiento es leyendo y gracias a ese aburrimiento, porque hay muchas cosas que me aburren, me ha permitido ser una gran lectora y poder leer bastante, porque prefiero leer a involucrarme en situaciones que me generan mucho tedio. Entonces, también hay algo ahí en el aburrimiento que nos permite crear. Y luego Dominique González nos dice que nos quiere compartir una frase de uno de los más famosos poetas de la antigua Atenea. La frase dice así, entre comillas, el silencio es la mejor respuesta de la verdadera sabiduría de Eurípides, y creo que también volvemos a eso que estamos viendo y que creo que es común a la discusión de hoy, que es las paradojas que encierran ciertos conceptos que parecieran estar de pelea y ser contrarios, ¿no? O sea, el silencio puede también ser una respuesta, como dice esa cita de Dominique, eh, respuesta a la verdadera sabiduría, porque muchas veces es mejor callar que eh, llenar los espacios de palabras y de significantes vacíos que finalmente no entran ahí. Y también ahí habría como otra pregunta que me parece interesante y es las palabras y el lenguaje, o sea, cómo aparecen esas gramáticas y esos lenguajes que también creo que tienen que ver con los efectos y con el otro, creo que llegó el perrito de Mariana. Podemos cerrarle el micrófono a Mariana, Camila. Gracias. Sobre cómo el lenguaje también es algo, o sea, cuando, como el silencio es algo que sobre todo aparece cuando estamos en soledad y como el lenguaje es algo que aparece en un contexto más vincular y que puede parecer obvio lo que estoy diciendo, pero la idea a lo que voy es cómo esa necesidad de comunicar la podemos también aplicar a otras gramáticas y como una gramática de los objetos, así como hablamos como de la luz en el faro y cómo es una señal y cómo de alguna manera esa luz habla, pues también hay muchos otros objetos que nos pueden hablar y que pueden, con los cuales podemos establecer vínculos y podemos establecer esa gramática. Y pues lo mismo ocurre, por ejemplo, con los animales, ¿no? O sea, la idea de una mascota, yo hablo, por ejemplo, mucho con mi gato, le hablo todo el tiempo y siento que hay algo también como muy vincular
en hablarle, ¿no? O sea, no solamente es como una contemplación amorosa y como un consentimiento, sino que cuando yo le hablo también siento que me estoy vinculando con él de una manera más íntima y es como de qué manera también podemos vincularnos a través del silencio, ¿no? Y como esos silencios compartidos con otros, por ejemplo, lo difíciles que son de lograr, porque generalmente nos vemos abocados a seguir hablando cuando hay otros que están ahí, cuando estamos compartiendo espacio con otros, pero también cómo el silencio puede aparecer como una opción para vincularnos y cómo el aburrimiento también puede ser una opción para vincularnos y me parece que eso pues puede ser interesante. Aquí Magda Pinilla manda un texto, no sé si Magda lo quiera leer en voz alta. Magda Pinilla. Creo que Magda no está. Y también tenemos aquí otro comentario de Joana Guerrero. No sé si le podemos abrir el micrófono a Joana Guerrero. Mira, con relación a la narrativa, pues considero que los elementos simbólicos que se presentan son indisociables y por ende, pues encontrar en elemento simbólico de la ausencia permite esa relación con el otro y con el mundo interno o también ese mundo externo que de alguna manera encuentra incertidumbres dentro del mismo proceso elemental de la narrativa. Y lo veríamos entonces en el texto. Gracias. Sí, me parece muy interesante eso que muestra Joana sobre cómo no hay ausencia sin otro, ¿no? Así como no hay ruido sin silencio, no hay aburrimiento sin estimulación, entonces constantemente esas polaridades se están jugando en la escritura de Jasmina y me parece muy interesante porque vamos descubriendo como más capas y más capas de esos contrarios. Alejandra Algorta dice que nos quiere compartir un texto cuando sea prudente. Ya es prudente, Alejandra. Entonces, si le podemos abrir el micrófono a Alejandra. Hola. Hola. Bueno, yo hice este ejercicio a partir de la sesión pasada. Pensé que el gato me ayudaría a vivir en el presente, en estos días en los que todo está atrás o adelante, pero nunca acá. Se me acabaron las cosas que quiero hacer a la salida. Ya las dije todas y ya no les creo. El gato, en cambio, no me habla del futuro. Y sí me da todo el tacto. Me muerde el dedo gordo del pie como para aterrizarme. Por estar así, tan en el presente, tampoco me cuenta cómo perdió la pata ni quién le cortó los bigotes. Importa más que eso, la comida, dar tumbos por la casa, saludar a nuestros padres y explorar las paredes del hoy, el trayecto de las moscas, el caminado tosco de los vecinos y el rostro amigo que nos deslumbra a través de la luz de las pantallas, casas de luz. Hacia allá navegamos con las tareas diarias. Me parece un texto muy bello y me parece que también tiene mucho que ver con lo que estamos hablando de los afectos, ¿no? Y también hay algo de lo que mencionas que me parece interesante que tal vez pudiéramos discutir un poco más y es también, sí, o sea, si ya pensamos el lenguaje de los afectos, también sería interesante pensar la temporalidad de los afectos y cómo muchos de esos afectos, su temporalidad es presente, ¿no? Como que estamos viviendo en el instante cuando sentimos ese afecto, en este caso con un animal, y el animal lo devuelve por medio del tacto y cómo saciamos sus necesidades cuando tiene hambre en este momento y cómo los afectos nos traen siempre a un presente y cuando los perdemos es cuando aparece pues esa nostalgia y esa idea de pasado. ¿Puedo hablar o no? Sí, claro. Pero Por no supuesto. sé si estoy silenciada. Sí, creo que hay una cosa
pues sobre todo pensando en la luz y en el aburrimiento, que es como el aburrimiento es una sensación solo presente, como que uno no se aburre recordando ni se aburre planeando. Entonces, y también es ocioso y es como, o sea, también puede ser una fortuna, creo, si se deja hacer. Sí, y también me parece que o sea, también pensándolo desde otro ángulo, como, no sé, es una idea que me ha rondado mucho últimamente sobre, pues, sobre los estudios de género, sobre cómo durante mucho tiempo históricamente a las mujeres se les ha negado el ocio y se les ha negado el aburrimiento porque tienen que estar constantemente realizando labores de cuidado, ¿no? Y como, por ejemplo, cuando somos niñas, las mujeres generalmente recibimos juguetes, eso ya ha cambiado un poco más ahora, pero sigue siendo, digamos, una tendencia de cómo los juguetes de las mujeres son juguetes que no estimulan la imaginación, sino que son juguetes que confinan a lo doméstico, como las cocinitas, los bebecitos, que igual es chévere jugar a la casita, o sea, no está mal, pero como si los niños, los juguetes para niños, tienen un universo inmenso de diversión, imaginación, entonces son carros, son naves espaciales, son vaqueros, pueden jugar a hacer otras cosas, mientras que a lo que pueden jugar las niñas siempre es como hacer mamá. Y ahí también me parece que es eso, ¿no? Como la posibilidad de aburrirse es una posibilidad de imaginar, es una posibilidad de crear, es una posibilidad de pensar y es una posibilidad que es de muy pocos. Y es interesante eso también, ¿no? Sí, Sí, muy bien. gracias. Bueno, y María Clara dice que también quiere compartir su ejercicio de diario. Entonces, si le podemos abrir el micrófono a María Clara. No abre. Dice Camila, María Clara sin apellido ni nada, sino María Clara con tilde en la I. Hola, ya. Sí, ya. Bueno, no, que el ejercicio que yo hice es más como que yo leo en el Kindle, entonces fui señalando como fragmentos que me gustaban y a partir de ahí como que escribí. Entonces voy a señalar, pues como leer las citas y luego como el ejercicio de diario. Entonces lo primero que escribí fue como, la verdad no me ha parecido un libro sobre la soledad, hay mucho desamparo. Me gustó cuando habla de un drama de inmigrante y cuando su amiga entiende algo que ella no puede entender, la certeza de la lejanía que no es física. Entonces un fragmento es, nunca he tenido claustrofobia, pero a veces siento una necesidad incontrolable de ver el horizonte. Entonces escribí, pienso en las montañas que me llenan un vacío inllenable y me recuerdan que todo está bien. En Urrao hay montaña y también hay plano. Soy de horizonte montañoso, tanta planicie me hace sentir encerrada. Otro fragmento, aprendí en mis clases de dibujo que mi mente suele ir a donde van mis ojos y que si se me restringe mucho tiempo la mirada se me acorta el pensamiento. Escribí, me gusta pensar que cuando no veo, no pienso. Tengo que estar abstraída, elevada, ida. Y si cierro los ojos se van las ideas. Siempre tengo que estar despierta. El otro fragmento es, a algunos les gusta mirar dentro de los pozos. A mí me da vértigo. Pero con los faros dejo de pensar en mí y me alejo en el espacio y voy a lugares remotos. Me alejo también en el tiempo hacia un pasado que sé que idealizo, en el que la soledad era más fácil. Yo escribí, a veces no sé comprender nada, idealizar el pasado todos los días. La soledad siempre fue más fácil ayer que hoy y mañana. La soledad mañana es miedo. Y ya sobre lo que hablaban ahorita, que pues el fragmento es, aprendió, concluye Macton, que en este mundo no se puede amar demasiado a nadie. Entonces yo escribí como, si el amor es poseer, no tiene final, porque tener no es posible y ahí todo explota. Y ya, pues como Bueno, que me parece muy varias chévere definiciones. como ese diálogo que estableciste con el texto, pues porque, sí, porque también muestra como eso, ese ejercicio como en tiempo presente, ¿no? Como lo que hacemos cuando leemos, que es como,
comentarlo y conversar con el autor y me parece como súper interesante eso. También me parece interesante que este club de lectura haya dado un vuelco y ahora estemos todos considerando el poliamor, que eso me gusta. Me parece interesante que estemos desmitificando la idea de amar y poseer. Pues a Y mí me me parece parece que también, creo que se siente como muy cercano, pues como que por la manera de ensayo, slash narrativa, slash diario, lo que sea, como que lo sentí muy cercano, como que yo en mis libretas que yo escribo, como que puedo encontrar muchos párrafos parecidos a los que ella escribe, pues sentí que era como que estuviera conversando con alguien, entonces me pareció muy, muy chévere. sí, y es una colección o faros y estos son mis amigos y estos son mis viajes, que hacen que uno también lo sienta como tan cercano, ¿no? Como tan honesto y tan cercano porque es Sí, esa posibilidad de ver el cuaderno de alguien. sí, como la experiencia propia. Ujú. Exacto, eso me parece muy chévere. Y digamos, bueno, tomando como este ejemplo de María Clara, que conversó con Jasmina, les quiero contar a los que llegaron tarde que la próxima sesión, que es la sesión del miércoles 6 de mayo, Jasmina va a estar conversando con nosotros desde Ciudad de México, va a estar acá conectada. Entonces, pues todas las cosas que quieran comentarle, hablar, preguntar, fotos de faros que le quieran mostrar, o sea, todo está súper bienvenido porque ella va a estar conversando con nosotras. Entonces, me parece que es muy chévere y me parece pues que es como algo que le da como una nueva dimensión también al club, pues porque aquí hemos estado como discutiendo y hablando y dándole otros significados. Y pues realmente cambia también mucho la dimensión cuando uno se acerca pues, con el autor, ¿no? Y habla con él de estos temas, me parece también que es muy chévere. Y también Camila, creo que tiene un anuncio. Camila, hola. Camila. Le voy a escribir a Camila mientras Camila viene. Quiero, no sé si Natalie Telles tiene un comentario, no sé si también le podemos abrir a Natalie el micrófono. Hola. Camila me dice que hay un problema de red, entonces que me está escuchando súper cortado. ¿Aló? ¿Hola? Hola. Hola, mundo. La. No, Natalie dice que no le sirvió, pero me gusta la cita que ella comparte, entonces la voy a poner aquí, que es una cita pues, del libro que dice, el coleccionismo busca satisfacer el vano deseo de poseer con una especie de posición inmaterial, intangible, parecida a la que se siente hacia el ser amado, ¿no? Que también está interesante eso, ¿no? Pensar al coleccionista como un amante insatisfecho. Me parece que ahí también hay otros hilos en los que podemos como pensar el libro y pensar sus relaciones pues también para preguntarle a Jasmina y conversar con Jasmina sobre esto. No sé si Camila ya pudo conectarse y hacer el anuncio antes del cierre. Hola Gloria, sí, sí señora. Muy bien. Buenas noches a todos. Antes de finalizar, de parte de la Filbo queremos agradecerles por su asistencia, por su constancia y permanencia en este club. No sé si de pronto algunos han tenido pendientes para poderse conectar. A partir de ahora vamos a estar publicando en nuestra red social de la Cámara Colombiana del Libro, vamos a estar publicando siempre el enlace de la reunión
igual les va a seguir llegando a su correo, pero si tienen algún inconveniente también lo pueden encontrar ahí. Muchas gracias. Listo. Y antes de terminar, entonces quiero ver si Magda Pinilla está aún, porque puso un texto que me parece chévere que ella lo lea. Entonces, si Magda Pinilla está aún. Sí, ¿me escuchan? Hola, ¿cómo estás, Magda? Hola, Gloria. Bien, ¿quieres compartir tu texto? Sí, es sobre la escritura y pensando un poco la idea de la colección desde el territorio de quien escribe. Entonces dice, escritura es cada que contiene objetos coleccionados, recuerdos de otros viajes, fotogramas de seres amados, hojas secas, plumas, amuletos pintados con crayones, cartas perdidas, mapas de nubes, dibujos de corderos, copitos de nieve, canciones de plancha para amores ausentes, cartas con remitentes ilegibles, imágenes de otros tiempos. La caja es la escritura se compone de artesanías personales, todas guardan entre sí una lógica intangible y aunque hacen parte de un todo, también pueden verse de forma independiente. Cada compartimento, un verso, una ficción, una mancha, una huella de lo imposible, de las pesadillas, una ruina y a veces también de la muerte. Pensando un poco también la idea de un artista que es un artista plástico y de collage, que es Joseph Cornell, estadounidense, que él solía coleccionar objetos y decía que cada objeto era como una parte de un poema más grande, entonces eran colecciones interactivas, en donde si se movía un objeto de un lugar, ya se formaba como otro tipo de colección. A mí me parece también como muy interesante esto que dices y pues con la manera en la que compusiste el escrito, porque digamos se nota mucho el collage, pero también sería interesante pensar al escritor como un coleccionista que fija también esas imágenes en la escritura, ¿no? O sea, cuando las palabras quedan fijadas en el papel, pues ya están ahí inmóviles, un poco como las mariposas atravesadas con los alfileres o los herbarios y no se puede mover y queda estático y también sería interesante pensar eso, ¿no? Como nombrar las cosas y escribirlas y consignarlas como una manera también de hacer una colección para poseer, así sea el nombre de eso que estamos intentando invocar a partir del lenguaje. Y para terminar, Jorge Caro quiere hablar. Aló, hola Gloria, Hola. es la primera vez que yo asisto. Me parece interesante el club y ese me recuerda a una electiva, ya que yo estudio creación literaria, un ejercicio que hemos hecho en una clase que se llama Escrituras desde el cuerpo y hemos hecho ese ejercicio de diario a partir de una lectura, se llama El libro de la almohada de Chey, ya te digo, de Chey Changon, que aborda esa misma estética parecida al libro de los faros, que no lo he leído, pero según los temas que abordaron, me recordó a ese libro. Y ese también es a modo de diario, por si lo quieres leer. Sí, hay también una película sobre ese libro, por si lo quieren ver, y trata de una mujer que hace listas, ¿no? Entonces todo el tiempo está haciendo listas y listas y listas, que también puede ser otra manera de coleccionar, ¿no? Sería interesante también pensar las listas de tareas que hacemos ahora y coleccionar esas listas. Conozco también a alguien que hacía listas, que coleccionaba recibos de transacciones o del mercado, lo que fuera para hacer listas detrás de esos recibos y quería hacer como un proyecto más grande y también es interesante eso, ¿no? Como coleccionar objetos cotidianos y hacernos la pregunta como de qué podríamos comenzar a coleccionar o qué estamos coleccionando durante este confinamiento. Tal vez yo estoy coleccionando mugre debajo de la cama,
muchos pelos, porque encuentro que cuando estoy en ansiedad me arranco el pelo y hago como unas bolas de pelo y las guardo, cosa que suena un poco mal, pero siento que es una colección muy cotidiana. Y pensar también eso, ¿no? Como que podemos coleccionar en confinamiento y qué tanto necesitamos el mundo de afuera para crear una colección. Y pues nada, mi invitación es a eso, a pensar las colecciones, a escribir sobre colecciones para la próxima sesión y a pensar también preguntas para Yasmina que nos va a acompañar. Y nos vemos el próximo miércoles. Traigan sus preguntas y nada, nos veremos. Chao.